Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en RT. Hoy vamos a conocer en profundidad las funciones del gobierno argentino de la mano quizás de uno de los funcionarios más importantes de Alberto Fernández. Hablamos del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, quien nos acompaña en la entrevista. Hola, Santiago, gracias por este momento. No, gracias a vos por interesarse en lo que estamos haciendo, en lo que estamos llevando adelante. Arranquemos con lo más coyuntural. Ya son más de 4 meses de administración de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha marcado como casos o crecimiento de casos de forma preocupante en la Argentina y en Colombia. ¿Cuál es el estado de situación que ustedes analizan hoy cuando todavía continúa el coronavirus? La lucha contra la pandemia es una lucha que en la Argentina arrancamos ya con más intensidad el 19 de marzo. Nosotros, el primer caso que registramos en Argentina fue el 3 de marzo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como una pandemia. Y el 19 de marzo, ya teniendo en cuenta cómo se empezaban a vislumbrar los contagios, lo que hizo el presidente fue decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso permitió, desde el 19 de marzo, permitió fortalecer el sistema de salud, permitió ganar tiempo y fundamentalmente lo que permitió es ir conociendo un virus que no se conocía en el mundo, tampoco se conocía, y naturalmente que acá teníamos muy poca información. Al día de hoy todavía, cada semana se va agregando y se va sedimentando nueva información. Nosotros sabíamos que llegado al invierno, que es donde estamos ahora, íbamos a tener más casos porque hay naturalmente más enfermedades respiratorias en general y el coronavirus siendo una cepa, siendo un virus que justamente ataca en esa zona, sabíamos que se iba a propagar con mayor volumen. Ahora, lo cierto es que si bien nosotros estamos con un volumen de casos, de acumulación de casos, el día de hoy tuvimos 7.000 casos nuevos, lo cierto es que el sistema de salud, haber fortalecido el sistema de salud en estos meses, hace que el sistema de salud pueda estar dando respuesta. Entonces Argentina, si bien tiene una cantidad de casos diarios, tiene una tasa de letalidad muy baja, tiene el 1,9% de tasa de letalidad. En ese sentido, Argentina lo que está demostrando es que tiene un sistema de salud que puede soportar la lucha contra la pandemia. Ahora, muchos hablan de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio, sí, y muchos los critican diciendo que el gobierno se enamoró de la cuarentena. Incluso hace poco se lo escuchó a Mauricio Macri decir que Argentina vive en estado de sitio, que no hay libertad. ¿Cómo llega al jefe de gabinete esta declaración y si realmente hay un enamoramiento de este sistema que permitió controlar al coronavirus? No, a ver, si fuera por enamoramiento nos enamoraríamos de otras cosas, digamos, no justamente de la cuarentena, que es algo que naturalmente nos tiene a todos en una situación de mucho estrés, de mucha tensión, viendo permanentemente qué tipo de acciones tenemos que ir siguiendo y también por otro lado hay que ser un poco más justo. Ese aislamiento que se decretó allá el 19 de marzo y que le permitió ganar tiempo a la Argentina, ya 2 semanas después ya no era el mismo. 2 semanas después del 19 de marzo ya no era el mismo. Durante abril ya se empezaron a reanudar actividades productivas, comerciales y hasta incluso sociales. Hoy en Argentina el 87% de la actividad económica y comercial ya está reanudado en todo el país, el 87%. Hasta incluso tenemos actividades reanudadas desde el punto de vista deportivo o del punto de vista de deportes sociales y hasta incluso algunas medidas sociales se han tomado en esa línea. Esto quiero decir, o en esto quiero hacer hincapié, la Argentina no es que tiene una misma cuarentena para todos, o la cuarentena más larga del mundo, sino que hubo una reapertura programada durante todo este tiempo, donde muchas actividades se fueron reanudando. Sin ir más lejos, un sentimiento muy cercano a los argentinos, el fútbol. Claro. El día lunes empezaron los entrenamientos de fútbol, por ejemplo. Cuando lo escuchás a Macri y dice, entre otras cosas, que no hay libertad o que se vive en estado de sitio, ¿a vos qué te provoca? A ver, no, me provoca, no importa la sensación personal que me provoque, que es mucho disgusto, naturalmente. Claro.
pero no está ajustado a la realidad lo que dice el expresidente. El expresidente en este momento está en Europa paseando, no tiene nada que ver con lo que le está pasando a la Argentina. Él no sabe lo que son las guardias de los hospitales públicos, las guardias del sistema de salud argentino. Él no tiene idea de eso. Por eso está lejos y está tan alejado geográficamente como mentalmente y emocionalmente de los problemas que tenemos los argentinos. Y eso es lo que está sucediendo. La verdad es que en Argentina hay libertades, en Argentina nosotros no tenemos que, nos parece explicar lo obvio. Claro. Acá el gobierno que se fue un gobierno que ahora está arrastrando causas por espionaje, causas de utilización del sistema judicial para perseguir opositores políticos. Todo lo contrario con lo que estamos haciendo nosotros, que estamos permanentemente promoviendo el diálogo político y el diálogo democrático. Mirá, te doy un dato o dos datos bien distintivos. Sí. El sistema de inteligencia de la Argentina, que es la Agencia Federal de Inteligencia, que es la que está provocando esos casos de espionaje con los que, bueno, evidentemente la gestión anterior va a tener que dar cuenta y va a tener que explicar a ver qué sucedió, donde hay indicios de espionaje a figuras políticas, de la oposición, hasta incluso en aquel propio oficialismo. Esa agencia de inteligencia, por ejemplo, el gobierno nacional lo que hizo, el presidente apenas asumió, fue intervenirla, sanearla. Los gastos reservados de inteligencia se empezaron a dividir, quedaron solamente gastos reservados para las cuestiones operativas, pero no todos los gastos reservados para toda la agencia, como era que estaba antes. Claro. Entonces no había ningún tipo de control, eso se empezó a blanquear. Me parece que en ese sentido somos muy, muy distintos. Y después, por otro lado, déjame que te agregue otro punto más. Nosotros promovemos el diálogo político. El presidente de la Nación se juntó en estos primeros 7 meses, 8 meses de gestión, se juntó 3 veces con los bloques opositores, con los bloques de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados opositores. Macri en 4 años no se juntó ni una vez. Entonces nosotros practicamos el diálogo democrático y el diálogo político. Estamos muy lejos de coartar libertades. Volvamos a hablar del coronavirus. Has mencionado en algún momento que las reuniones sociales o familiares te preocupan porque son un gran vector de contagio, de propagación. ¿Cómo se hace para controlar que eso no suceda sin entrometerse en la vida privada de los ciudadanos, como muchos constitucionalistas criticaron al gobierno? Mirá, nosotros pudimos ir reanudando actividades comerciales porque hicimos protocolos y los comerciantes los aplican y los cuidan. Quien más quiere que su comercio continúe abierto es el comerciante, con lo cual quien más va a cuidar que ese protocolo se cumpla es el comerciante, porque quiere sostener su negocio abierto. Lo mismo una fábrica o una pequeña y mediana empresa. Los que van a custodiar que los protocolos y los cuidados se hagan, el distanciamiento, el lavado de manos, la higienización, bueno, en definitiva todas estas medidas de cuidado que tenemos que ir teniendo, quienes más van a estar atentos a que eso se cumpla son los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, en definitiva quienes alientan la reanudación de esa actividad. Se pierde mucho esto cuando hay reuniones sociales, esa es la realidad. ¿Cuál es el protocolo dentro de una reunión social? Es muy difícil fiscalizarlo y entonces ese es el punto. No es entrometerse en la vida de nadie, sino es simplemente continuar avanzando con lo que el presidente instauró en la Argentina el 19 de marzo, que es una nueva ética del cuidado. La ética del cuidado es el cuidado de la salud, primordial, luego el cuidado de los ingresos, por eso Argentina desarrolló herramientas de ingreso directo a aquellas personas que veían caídas en sus ingresos. El ingreso familiar de emergencia llegó a 9 millones de argentinos y argentinas. El cuidado de la actividad económica. Y entonces la Argentina desarrolló un programa que se llama Asistencia, Trabajo y la Producción, donde estamos abonando al sector privado
2,5 millones de salarios, de medios salarios, digamos. Le abonamos la mitad de los salarios. El Estado Nacional hace ese esfuerzo y paga la mitad de los salarios. Ya van 4 meses de pago de salarios en ese sentido y con esa modalidad. Y después, yo lo que te podría decir es que nosotros lo que hemos avanzado son en esas políticas de cuidado, pero que se derraman desde la ética del cuidado. Ahora, en esta lucha contra la pandemia, para muchos la vacuna es la solución. ¿Para el gobierno es la llave para destrabar este asunto sanitario? La vacuna seguramente, no solo por la vinculación que tiene directa y estrecha con inmunizar, digamos, con la inmunización, sino también con una cuestión hasta psicológica, me parece que puede cumplir un rol. Para nosotros es muy importante que todos los proyectos que se están desarrollando y que se están llevando adelante son importantes y nosotros los vemos, bueno, con mucho entusiasmo. Esperamos, al igual que el mundo, imagino, tener una vacuna pronto y tener acceso a esa vacuna, porque también eso es lo otro, ¿no? Tampoco que sea solamente una mirada comercial con esto. Me parece que el mundo hoy está de rodillas ante el coronavirus y entre todos tenemos que juntarnos para derrotarlo. Es una pandemia global, es algo que nos toca y nos pega a todos y no importa si somos latinoamericanos, europeos, asiáticos, no importa. No importa nuestro color de piel, nuestras cuestiones socioeconómicas, demográficas, étnicas, no importa. El coronavirus no pregunta. Claro. Y sobre la vacuna quiero preguntarte algo en particular. Rusia ha sido el primer país en registrar una vacuna. Estuvimos viendo estos días eso, la verdad que con mucho asombro y con mucha voluntad de que ese proyecto resulte y gane escala y pueda llegar y popularizarse y generar la accesibilidad necesaria. Todo el mundo está buscando la vacuna, esa es la realidad. Hemos leído esto que planteás, que Rusia ha avanzado en este proyecto, y bueno, nos parece sumamente interesante. Obviamente que eso, bueno, habrá que, después hay muchos protocolos y cuestiones, imagino que burocráticas, y hasta cuestiones que quizás se me escapan a mí de cómo termina implementándose todo esto, si hay transferencia de tecnología, si así existiera, sería muy bueno. La Argentina considera a Rusia un aliado estratégico y si pudiéramos contar con transferencia tecnológica, nosotros tenemos todo un sistema científico-tecnológico de alta capacidad y de alta calidad. Me parece, aparte, hablando del acceso, que es muy distinto el panorama viniendo de una relación argentino-rusa que tiene muchísimos años, que vinculado directamente con una empresa privada. Me parece que ahí la situación es distinta, no sé si lo observas igual. Seguro que nosotros tenemos, a partir de nuestras relaciones estratégicas, como ha quedado establecido durante muchos años, tenemos una mirada donde queremos sumar cada vez más complementariedad, cooperación. Bueno, en ese sentido, cualquier tipo de transferencia científico-tecnológica para nosotros es siempre bien recibida, lógicamente, y cualquier avance que se puede ir haciendo con la vacuna o con los tratamientos o con las transferencias de tecnología y de conocimiento siempre son driver en cuanto a la relación que van a ir sumando. Quiero hablar también de las consecuencias que a nivel Argentina ha traído el aislamiento social. Nosotros tenemos varios proyectos. Uno de los proyectos es a partir de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Hay protocolos, hay proyectos para, incluso si hay que modificar algún marco normativo, se haga en cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad en estos casos, digamos, ¿no? Siempre el respeto de los derechos humanos va a ser parte de nuestra agenda, porque es parte de nuestra identidad también. No hay estadísticas todavía finales, pero se cree que la pobreza va a aumentar y vinculado a la inseguridad, muchos dicen que crece la pobreza y crece la inseguridad. ¿Vos estás de acuerdo con que esto va de la mano? No,
no estoy en nada de acuerdo con que eso va de la ¿Y mano. por qué se dice eso? Porque hay un sesgo ideológico muy fuerte de una parte del pensamiento único que hay en la Argentina con respecto a criminalizar la pobreza, con respecto a criminalizar a los jóvenes pobres sobre todo. Y la verdad que eso no está atado. Sí considero que allí donde no hay oportunidades, allí donde hay pobreza, el delito y el crimen tiene un campo fértil. Pero no necesariamente quien es pobre es delincuente. Eso no es verdad. Y eso es lo que nosotros como fuerza política y como espacio político venimos a resolver. Latinoamérica y nuestro país es un país que tiene pobreza y que tiene profundas desigualdades. Ahora, los gobiernos lo que tenemos que hacer es trabajar para resolver esa pobreza y resolver esas desigualdades. Hablabas de Latinoamérica y uno de los problemas que surge con la pandemia es el crecimiento de casos de violencia de género. Argentina no es la excepción. ¿Has hecho alguna lectura, alguna mirada sobre por qué aumentan tanto las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres? Mirá, nosotros hemos fortalecido, hemos hecho una política pública, una de las políticas de cuidado que hemos desarrollado es un teléfono de alerta que es el 144, hemos hecho campañas permanentemente con respecto a la denuncia, que se hagan denuncias de violencia y también hemos creado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, donde también se trabaja fuertemente en la concientización y en el diseño de herramientas de política pública que vayan a esta cuestión a veces muy creciente en nuestra sociedad, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres y venimos trabajando en eso. Eso tiene un costado punitivo, entonces tenemos ley, tenemos marcos normativos que ya identifican al femicidio o al crimen o a la violencia y les otorga mayor gravedad si es por razones de género. Entonces eso han sido conquistas y han sido logros de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres de la Argentina, pero todavía falta mucho, tenemos que seguir avanzando. Claro. ¿Crees que todavía hay que reeducar a mucha parte de esta sociedad para entender? No tengas duda. Tenemos una sociedad machista, una sociedad patriarcal que tenemos que ir resolviéndolo. Ahora, esos son procesos. Sí, claro. Una norma es, bueno, se escribe, se pone ahí y se aplica. Pero lo cultural lleva más tiempo. Pero lo importante es que nosotros estamos en ese camino. Claro. Hablas de normas y una norma que se está esperando mucho es la legalización del aborto o la despenalización del aborto, esta lucha del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Se descarta que este año se pueda discutir este proyecto en el Congreso? No se descarta. Este año teníamos toda la intención de llevar adelante esta discusión. Nosotros pensamos que cuando la pandemia afloje por ahí, tenemos la posibilidad, esa ventana de oportunidad de poner un proyecto en el que ya todos nosotros estamos convencidos. Acá no hay un gobierno que haya que convencer, desde el presidente, la vicepresidenta y la gran mayoría de nuestra fuerza política se ha manifestado durante mucho tiempo, ni siquiera ahora por estar en funciones nos hemos manifestado a favor de la legalización. Entonces, en ese sentido, no hay dudas, no tenemos dudas nosotros, no es que existan dudas. Lo que, efectivamente lo que sucede es que hay una pandemia que cayó justo este año, cayó justo en este momento y tenemos que ir sorteándola. ¿Por qué creyeron propicio el momento para discutir la reforma judicial, que tanta polémica para algunos ha generado y tanta claridad para otros? Los argentinos tenemos una propensión a pensar y a sentir que la justicia funciona mal. Entonces lo que necesitábamos era, generar herramientas para modificar eso. Claro. Para modificar eso, que la justicia gane en prestigio nuevamente, que la justicia gane en independencia del poder político, de los vaivenes políticos. Durante mucho tiempo nuestro presidente también hizo hincapié en eso, en que cuando la justicia está y persigue los humores políticos,
deja de ser justa, y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, una justicia independiente. Quiero llevarte al ámbito internacional. Se terminó la negociación con los bonistas privados, fue exitosa. Ahora viene el Fondo Monetario Internacional. ¿Va a ser más difícil, va a ser igual de difícil lograr un acuerdo, no? El 24 de agosto nosotros terminamos la etapa formal y técnica de estos pasos que dimos, que fueron pasos muy importantes con respecto a la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y en los juzgados digamos, por ley extranjera. La verdad que ese proceso nos dio un crecimiento como país que me parece que es parte de lo que nosotros tenemos que resaltar, que es que siempre negociamos de cara a los intereses de los argentinos, que no dejamos jirones de soberanía en el camino con tal de llegar a un acuerdo o a cualquier acuerdo, que logramos que la Argentina se ahorre 37.000 millones de dólares a partir de esta reestructuración. 37.000 millones de dólares que vamos a poder aportar a nuestro aparato productivo, a nuestras empresas, a generación de empleo. Me parece que eso es lo importante. Parte de ese sistema financiero tiene a Estados Unidos con un rol preponderante en el Fondo Monetario. Estados Unidos tiene elecciones pronto y Estados Unidos, a través de algunos representantes, ha mencionado hace poco que, por ejemplo, Argentina quiere secuestrar las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un asesor. ¿Argentina tiene esa intención? No, para nada. Lo que estaba sucediendo es que hay elecciones muy pronto para elegir a los representantes del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que son, si mal no recuerdo, creo que son ahora, el mes que viene. Lo que hizo Argentina y otro conjunto de países es plantear las imposibilidades que tenían de acceder a un tipo de reunión o de encuentro de esas características, y producto de que están todos los países también luchando contra la pandemia. Entonces quizás que lo adecuado en este momento era más que nada postergar o intentar postergar y hacer un poco más adelante cuando el panorama de la lucha contra la pandemia, por lo menos en nuestra región, esté más diluido, se pueda ver con más claridad cuál es el horizonte que tenemos por delante. Justo hablabas de cómo cada país toma la pandemia y cómo lucha contra la pandemia, y el Mercosur tiene 4 actores preponderantes con grandes diferencias en lo que significa luchar contra la pandemia. ¿Afecta esas diferencias con relación a lo sanitario el vínculo regional que este bloque tiene desde la década del 90, cuando fue fundado? Yo creo que nosotros tenemos que continuar trabajando en pos de nuestro bloque regional. Y bueno, cuando la pandemia nos permita volver a generar esos encuentros y esas relaciones que tanto resultado le han dado a nuestro país y al bloque en general. Cuando nos manejamos en bloque y cuando el Mercosur fue robusto, fue un bloque robusto, que llevaba adelante, que tenía una opinión en el gran concierto de naciones internacionales, allí toda nuestra región logró sacar mucha gente de la pobreza, y las desigualdades se achicaron, y fue para toda la región. Tenemos que volver a esos tiempos. ¿Crees que esta lectura que haces desde el gobierno, con la representación que significa, la están haciendo todos los países? Digo, ¿el mundo va a ser realmente distinto en los hechos una vez que pase la pandemia? Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad. No la Argentina, la humanidad tiene una nueva oportunidad. Porque el coronavirus va a pasar en Argentina y en el mundo va a pasar. Y nos va a permitir reescribir ciertas normas institucionales globales o de cada país que apunten a lo que nosotros llamamos las 3 sostenibilidades, que apunten a la sostenibilidad ambiental, el cuidado de los recursos naturales y del ambiente, a la sostenibilidad económica, esto de que
los procesos económicos de desarrollo económico y generación de empleo sean permanentes en el tiempo y que no fluctúen tanto y dejen a parte de la humanidad sin un plato de comida y otra parte de la humanidad con muchísimo dinero, generando muchísimas desigualdades. Y la sostenibilidad social, que también se empalma allí, ¿no? Entiendo. Entonces, el debate de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica va a ser un debate global. Ese debate global sobre esas tres sostenibilidades podrían ser parte de la guía de un nuevo orden, de un nuevo mundo, donde todos empecemos a pensar que tenemos que poder desarrollarnos, vivir, ser cooperativos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, y en definitiva poder pensar proyectos de desarrollo más equitativos. Bueno, gracias por este tiempo. No, gracias a vos. Hablábamos con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. A ustedes por estar del otro lado, muchísimas gracias. Nos reencontramos como siempre, en cualquier instante.